nuestro muy querido padre Ricardo Félix Olmedo. Él nació el 9 de marzo de 1949, el lunes pasado justamente cumplió 77 años, un número, ese número 7, ¿no es cierto?, de perfección, una vida completa. Era el mayor de 5 hermanos, 3 varones, el mayor, Juan María, que vaya que lo conocemos, que pertenece más al seminario que los fundamentos de esta iglesia, de hecho estaba desde antes de esta iglesia, el padre Ernesto, y las 2 hermanas menores, Marta y Cecilia, que han tenido que soportar a sus hermanos porque luego se convirtieron, pero en la juventud sé que eran bastante, digamos, traviesos. Ricardo nació con un problema así en el desarrollo de nacimiento, lo tuvo en sus miembros, sus piernas, sus manos. De hecho, ahí se nota como una primera característica que no es poca cosa de su personalidad, porque una incapacidad así notoria normalmente provoca en la persona que es difícil evitarlo, que se victimice ante sí misma, que se acompleje frente a los demás. Lo conocí creo que mucho porque estuvimos mucho tiempo juntos, fui a muchas partes con él, era ecónomo y administrador aquí en el seminario, muy práctico y emprendedor, y siempre que podía me llevaba en sus viajes. Y algo muy notable, realmente nunca vi ningún repliegue sobre sí mismo por su condición en el trato con los demás, totalmente natural y sencillo, muy afable, sin que aparezca rastro alguno de esa condición suya. Esa es una marca notable. El papá de la familia, Olmedo, murió joven, antes creo de cumplir los 50 años, era procurador, perteneció a la Acción Católica, también a grupos nacionalistas. Sí conocimos a su mamá, Marta, realmente una mujer fuerte en muchos sentidos, vivió hasta los 104 años, con ella pudimos conocerla bastante, creo. Por eso esperábamos que el padre alcanzara los 100 por lo menos. Y ese matrimonio, muy católico justamente, fue bendecido con la consagración de 3 de sus hijos, ¿cierto? Nuestros 2 padres y Marta, una de las hermanas. El padre Olmedo hizo su colegio con los hermanos maristas, primaria, secundaria. Cuando los hermanos maristas eran todavía los hermanos maristas, muy poco tiempo después, fueron así, como pasó con todo después del concilio, que dejaron de serlo. Todos los lunes debía llegar al colegio sabiendo de memoria el Evangelio del domingo. En cada lunes. Siempre guardó un cariño muy grande. Recuerdo que fue a visitar un anciano hermano marista que estaba ahí, un poco abandonado en los establecimientos que tienen los maristas ahí junto a la Basílica de Luján, cruzando el puente. Un establecimiento así muy grande. No sé en qué se usa ahora, porque como todas estas congregaciones se han ido vaciando. Él estudió Derecho en la UBA, se recibió de abogado, trabajó en el estudio de su padre, que tenía también
con un cuñado, creo, de él. Durante unos 8 años ejerció la abogacía. Conoció, de hecho, conocía, creo que a todo Buenos Aires y a la mitad del resto del mundo, no a todos, pero era increíble, todos los conocía de algún momento, de alguna parte. Conoció a nuestro Norberto Quantín y a través de él conoció la fraternidad, las crisis de la iglesia. También conoció ahí a Juan Carlos Iscara, nuestro padre Iscara, que falleció no hace mucho. Nos ordenamos todos en el mismo año. Él trabajaba en la librería Huemul, cuyo dueño también pertenecía a todos estos círculos así de nacionalistas, tradicionalistas. Sé que Iscara lo invitó una vez a escuchar una conferencia de Monseñor Lefebvre. Creo, eso no lo he consultado bien, pero que es en el año, porque también me ocurrió que en el año 81, en julio, vino Monseñor Lefebvre. También asistí, pienso que es la misma conferencia en que asistieron ellos, asistí yo también de casualidad completa, porque me encontré con don Alberto Falcionelli cruzando la calle Santa Fe, subiendo un taxi porque iba a la conferencia de Monseñor. Me subí con él y ahí estuvimos. Y escucharlo, verlo a Monseñor Lefebvre es algo que marca. Ese fue el año 81. El año 82, el padre Olmedo entraba en el seminario. Y el padre Iscara, creo que también, los dos, creo que entraron ese mismo año. Ahí hay unos, yo no voy a decir dónde entré, desde aquí, pero el año 83, me los encontré ellos, ya entré aquí al seminario. El año 82 fue el primer año prácticamente que estuvieron aquí en La Reja. El año de la Guerra de las Malvinas fue más campamento de soldados que seminario de seminaristas, eran más, digamos, albañiles que seminaristas, pero el doctor Olmedo no tenía ningún problema en arremangarse y trabajar en lo que sea. Siempre fue así. El 83, llegué al seminario, al padre Olmedo le adelantaron, le redujeron un año porque tenía estudios de filosofía. A mí me redujeron 2. Y en el 84 ya éramos compañeros. Fueron los 3 últimos años de seminario, de teología. El Iscara quedó un año atrás, pero le adelantaron la ordenación. Fuimos todos ordenados por Monseñor Lefebvre. Fue la última ordenación, segunda en este seminario y última que hacía. Ya estaba advertido. Estaba cansado Monseñor Lefebvre. Última ordenación que hizo acá, éramos 11 los que nos ordenamos. Ahí con el padre Olmedo en noviembre de 1986, justamente. Estábamos ya pensando este año en festejar los 40 años de nuestra ordenación sacerdotal. Lo va a festejar desde el cielo. Es sacerdote in aeternum. Yo pasé los 2 primeros años en México. A él lo nombraron profesor. Quedó directamente desde que se ordenó en el seminario como profesor. Los primeros años difíciles porque hubo problemas con el director de entonces. Él pasó 27 años aquí en el seminario. Por eso me parece tan propio que nos lo devuelvan y que esté aquí de nuevo y que se quede aquí para siempre, hasta el día de la resurrección. 27 años aquí y 27 años
intensos. Él creo, porque fue nombrado vicedirector pronto, el primer así director que estuvimos después de un año difícil, después de este primer director con problemas, fue el padre Lañó. 15 años más o menos tuvo el padre Lañó. Después de los 10 años, él estaba muy cansado esos últimos 5 años y tuvo que ausentarse varias veces. Y el padre Olmedo quedando a cargo del seminario. Se confusiones de ecónomo. Ecónomo es un nombre, pero es administrador y tenía que hacer un montón de cosas. También vicedirector a cargo del seminario repetidas veces. Después de el padre Lañó vino Monseñor Williamson, luego Monseñor de Galarreta, obispos los dos, teniendo que viajar muy seguido. Por eso el seminario era parte con sus directores, parte con el padre Olmedo. Es verdad que era un poco severo como director, como superior. Si uno le pedía algo, uno tenía claramente la primera respuesta era no. Un poco exagerado, pero no mucho. En realidad era como todo buen superior que debe decir, bueno, déjeme pensarlo un poco, era su manera de decir eso. En el trato personal fuera de esas funciones, realmente muy afable, muy sociable, de muy buen trato, muy conversador, y no solamente con los iguales o superiores, con los seminaristas que lo han conocido fuera. Acá tenemos a muchísimos de sus antiguos seminaristas que están aquí. No le guardan ningún rencor y sí mucho afecto. Con el nombramiento del padre Pagliariani, el seminario pasó a tener una situación más normal, de director presente. Ahí también se pensó en darle al padre Olmedo la posibilidad, que nunca lo había tenido, de ejercer su sacerdocio de la manera como más normal, digamos así, en la fraternidad que es en un priorato. Por eso el año 2013, después de 27 años de profesor, todo el tiempo, desde su ordenación aquí en el seminario, se lo nombró prior en Salta, en el priorato de Salta. Allí estuvo unos 7 años, creo. Empezó a pasar facturas su columna vertebral, porque siempre tuvo que soportar mucha actividad, pero con una estructura no completamente perfecta. El padre se movió mucho. Por eso hubo que cambiarlo al priorato acá de Buenos Aires. Fue momentos difíciles porque desde en que la salud se empeoró bastante, con muchos dolores, estando muy limitado también en el ejercicio así de su sacerdocio. Sin embargo, muy de él, porque muchas veces, estando acá cerca sobre todo, hemos hablado, conversado. Los dolores eran otra circunstancia de la vida, sin darle mayor importancia, y eran fuertes. Fue entonces que falleció el padre Albamonte, ahí en el noviciado, capellán del noviciado de Pilar. Por eso tenemos a nuestras hermanitas aquí. Era muy amigo Albamonte y el padre Olmedo, los dos de acá de Buenos Aires. Se le pidió al padre Olmedo, teniendo en cuenta todas sus circunstancias, su estado, pero porque por el momento no había otra opción, que siguiera, que reemplazara por un tiempo al padre Albamonte. Pero, oh sorpresa, las hermanitas, como ya tienen cierta costumbre, realizaron otro milagro de
resucitar al padre Olmedo, porque el padre Olmedo en el noviciado de Pilar empezó a resurgir como el ave fénix de sus cenizas, realmente se sintió allí muy bien, recuperando mucho ánimo, y evidentemente eso repercutió en su cuerpo, sintiéndose también cada vez mejor, con más fuerzas. De ahí que nosotros teníamos esa esperanza de festejar los 100 años con un grupo de fieles cada vez más importante, como hay allí en Pilar, pero realmente con su atención puesta especialmente con las hermanitas, haciendo cada vez funciones mayores. No esperábamos para nada que pasara esto que pasó. Según dicen, ha sido un infarto, pero porque él estaba realmente muy bien. Creo que estaba dándoles un retiro estos días. Me dijeron que acababa de darle el día anterior una charla, una conferencia espiritual, pero sí, muy excelente. Él siempre, todas sus cosas, porque había comenzado a darle cursos en todas sus cosas, sus sermones, siempre fue algo muy preparado, muy realmente las cosas que decía, conferencias espirituales, realmente eran así, siempre, muy bien preparadas, muy perfectas. El que sabía lo que iba a ocurrir era nuestro Señor, y evidentemente Él lo ha preparado. Sí, y eso creo que se puede decir así muy claramente, ha sido el mejor momento de toda su vida sacerdotal, de su vida espiritual. Estar grande, cuando uno podría abandonarse un poco, sin embargo, lleno de ánimo, renovado, y sobre todo así de una manera muy espiritual, muy buena, estuvo. Realmente nuestro Señor lo llamó en su mejor momento. Nuestro Señor realmente preparó ese momento, ese lugar, para llevarlo de ese paraíso anticipado, confiamos, al paraíso del cielo. ¿Qué nota se destaca en su vida sacerdotal? Es fácil decirlo, sobre todo porque está dicho, porque lo subrayó realmente muy bien el padre Paglariani en el sermón de despedida que hizo desde este mismo lugar cuando dejó el seminario. Ha estado circulando por este misterioso universo virtual el sermón, pero realmente muy oportunamente el sermón del padre Paglariani, la fidelidad, realmente es la nota de su vida, de su sacerdocio: fidelidad a la fe, a la iglesia, a la fraternidad, en muchos acontecimientos, a sus superiores. Yo he sido sobre todo testigo realmente de la fidelidad a los directores del seminario, que, como siempre, no es tan así simple y fácil obedecer a su superior, más con los cargos de él, porque eso lleva, digamos, es una relación más estrecha y con más ocasiones así de diversidad de opiniones, y siendo ecónomo, siendo vicedirector. Realmente una idea siempre muy clara de la autoridad y de la respuesta que se le debía. O sea, realmente en él nunca hubo así, no solo un momento así de rebelión, pero ni de murmuración. Entraba dentro de las perspectivas, obedecía lo que le pedían. También cuando tuvo que hacer el seminario, todos los cambios que tuvo que hacer, él siempre obedeció. Él, apenas ordenado, ahí no estuve, pero en un momento de director díscolo, esos 2 años que yo estuve en México, que terminaron un poco en cierta drama del seminario. Sin embargo, fue el único que tuvo realmente la actitud que había que tener. A un superior estaba allí nombrado, era el director de obediencia,
sin tomar partido. Era muy difícil en ese momento, todo el mundo tomó un partido u otro partido a favor o en contra. Él no, realmente estuvo, y realmente fue un ejemplo, un verdadero ejemplo. Realmente uno tenía para él, y en ese punto en especial, de fidelidad, de aprender. No hace falta decir más porque está dicho en ese sermón que gracias a Dios se conserva y que aconsejo escuchar a todos los que estimen a nuestro Padre. Lo que sí, y no me importa alargarme un poco más, agregar a esta nota de su vida una nota de su muerte. Muchos han preguntado, así con un tono de compasión, ¿estaba solo cuando murió? Estaba solo, sí. Fue un infarto en su cuarto, probablemente quizás en el baño se haya sentido mal. Providencialmente no me han contado exactamente todas las circunstancias, pero lo encontraron muy pronto. El padre Cortés, que acudió inmediatamente, pudo llegar a darle la extremunción poco tiempo después, con seguridad realmente de que todavía, porque el alma tarda un momento en separarse del cuerpo. Pero sí, murió solo. Frecuentemente los sacerdotes mueren solo porque la soledad es una de las notas de la vida del sacerdote, una cierta manera de soledad, y por lo tanto no es raro que sea también una nota de la muerte de los sacerdotes. Como dice San Pablo, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. El sacerdote está puesto para los hombres, para los fieles. Ese nombre de Padre no lo lleva en vano, realmente. Y Padre en el que se cumple ese 100 por 1, no ha tenido familia personal, sin embargo, sus hijos se han multiplicado por 100. El sacerdote está siempre rodeado de sus fieles, de tantos fieles. Sin embargo, el sacerdote, recibiendo las confidencias de tantas almas, él no se puede confiar a nadie. Él tiene que guardar su corazón en soledad, y es algo que le exige el oficio sacerdotal. La fuente principal de las alegrías y de los sufrimientos de ambos, del sacerdote, y son los fieles en general. Acá en el seminario, los seminaristas, no sabemos si hay más alegrías o sufrimientos, pero la relación con los fieles principalmente se da en el confesionario, y de lo que ahí ocurre y se dice, el sacerdote no puede ni hablar consigo mismo, no hablar con nadie, es el secreto absoluto. Y si no es en el confesionario, es siempre en una conversación de conciencia, porque con el sacerdote las almas pueden decir lo que no se dice con ningún otro, pueden tener justamente esa seguridad de la reserva. El sacerdote está obligado no solamente al secreto de confesión, también al secreto, que es muy grave, ¿no es cierto?, así de la conversación de conciencia. El sacerdote no puede hablar, no debe, no puede hablar de todo eso, y en eso está como mayor parte de sus intereses también personales. Y el sacerdote debe, y se va acostumbrando, el buen sacerdote, a guardar todo eso en su corazón. No puede abrir su corazón. A veces los fieles piensan que un sacerdote, tiene los demás sacerdotes que con ellos puede hablarlo, confiarse, decir todo lo que le pasa, se confiesa. Sí, se confiesa,
habla, pero la mayoría de las cosas no las debe hablar, no las puede hablar, y uno se va acostumbrando a no hablar ninguna de las cosas que tienen que ver en concreto con las personas. Si un sacerdote habla con otro, este no puede hablar con un tercero, y va quedando ese corazón en soledad. Los esposos sí pueden contarse todo entre ellos, los amigos íntimos pueden confiar en el otro. Hay que cuidar de tener amigos prudentes. Lo que ocurre con este, con aquel, el sacerdote no puede. Y uno se va acostumbrando a guardar el corazón en esa soledad. El sacerdote entonces no puede tener amigos. El corazón del sacerdote no se seca como el de un solterón, justamente. Es lo absolutamente contrario al sacerdote. Es eso, ¿no es cierto? Al contrario, una vida espiritual de caridad va dilatando el corazón, va haciendo realmente más sensible el corazón. Sí, pero es esa amistad especial, en que se pueden hablar de muchas cosas. Los sacerdotes hablan de muchas cosas, pero normalmente uno habla de doctrina, pero lo personal no. Y eso se refleja en el exterior. Los sacerdotes van teniendo en sus prioratos y aquí en el seminario el claustro, la zona exclusiva de ellos. Los fieles pueden llegar a este claustro de los gentiles, pero no al otro. Ahí, y a veces pueden pensar que en el otro están todos los sacerdotes viviendo en esa vida de familia y común. No, el sacerdote tiene su celda. Y en la celda no entra nadie, en la habitación normalmente. Es proverbial la habitación del padre Albamonte, en el cual nunca nadie la conoció. Salvo cuando murió, ¿no es cierto? Pero porque no entraba nadie. Y vaya que era sociable el padre Albamonte. Por eso el sacerdote sí guarda esa soledad y frecuentemente muere en esa soledad, aún exterior, en esa soledad con Dios. Era un gran amigo. Siempre nos hemos considerado, éramos 4 argentinos los que nos ordenamos. Con él teníamos quizás una sintonía especial, creo, que un poco por quizás algo de educación de familia, y tanto tiempo en el seminario siempre nos hemos considerado hermanos realmente, más que amigos. Y sin embargo, sí, nunca hemos hablado de lo interior de cada uno. Eso ha quedado siempre aparte, de esa manera especial. Lo saludé para su cumpleaños el lunes pasado. Mandé un mensaje, estaba en retiro, pero creo que era legítimo porque me habían pedido rezar la misa por él. Juan María me pidió y le conté y le mandé saludos. El día siguiente le mandé un mensaje. Muchas gracias, queridísimo hermano y amigo sacerdote. Los 77 imponen deber de gratitud a Tata Dios y a los amigos que piden a Dios por uno. Pues sí, pidamos a Dios por él, en especial los sacerdotes, por ese deber de amistad. El Padre es agradecido, así que y a los fieles por deber de piedad, el que se tiene, ¿no es cierto?, a sus padres. No les digo a la hermanita porque sé que no hace falta decírselos. De todas maneras, tenemos una confianza grande, una confianza que llega a la alegría en medio de esta tristeza de su muerte,
que justamente en las vísperas del domingo de Letare, en que la Iglesia, en el medio de la Cuaresma, de la penitencia, nos pide, sin embargo, que nos alegremos por el fruto esperado de esa penitencia, pues sí, confiamos en que, llegado a la presencia de nuestro Señor, pues haya escuchado esas palabras que ella, nuestro Señor, anticipa en el Evangelio. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.